una gringa humillada en Brasil. El día que una arrogante estadounidense aprendió por las malas por qué el mundo entero prefiere a los bolivianos. Esta es la historia de una lección de vida que Estados Unidos jamás olvidará. Un país que no puede enfrentar la realidad no tiene futuro. Jessica lo sentenció con la frialdad del acero, mientras observaba la jungla de asfalto de Manhattan desde su oficina en el piso 50. Era la estrella en ascenso de una de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, la jefa del departamento de marketing, una mujer cuyo rostro perfectamente maquillado reflejaba una confianza inquebrantable y un desprecio absoluto por países que ella consideraba insignificantes. Y en su lista, Bolivia ocupaba un lugar lastimosamente bajo. Este desdén no nació de la noche a la mañana. Fue cultivado durante años, alimentado por las historias que sus mayores contaban sobre la inferioridad de Latinoamérica, reforzado por una educación que pintaba a Estados Unidos como el salvador del mundo, y consolidado por los noticieros que cada noche mostraban a los países del sur como un pozo de inestabilidad y pobreza. Para Jessica, todo lo que la rodeaba era material para su veredicto. Bolivia era un país estancado, de mente estrecha, un simple apéndice en el mapa que no merecía su atención. Su intenso sentido de patriotismo, casi fanático, solo servía para endurecer esta convicción. Por otro lado, Jessica sentía un orgullo desbordante por el poderío económico de su nación. Sobre su escritorio de caoba, una revista de finanzas proclamaba en letras gigantescas: el PIB de Estados Unidos en 2023 supera en cientos de veces al de Bolivia. Los números no mienten, solía decirles a sus subordinados con una sonrisa condescendiente. Nosotros lideramos el mundo. Países como Bolivia ni siquiera pueden ver nuestras luces traseras. Para ella, los rascacielos, la tecnología de Silicon Valley, el poder de Wall Street, todo era una prueba irrefutable de la superioridad estadounidense. Consideraba que Bolivia estaba irremediablemente atrasada en todos los campos. Mientras Estados Unidos exportaba aplicaciones que conquistaban el mundo y películas de Hollywood que rompían récords de taquilla, ¿qué ofrecía Bolivia? En su mente, solo folclore y tradiciones que no tenían cabida en el escenario global. ¿Cómo podría un país así compararse con nosotros?, sentenciaba Jessica, convencida de su propia verdad. Pero el destino, con su ironía mordaz, estaba a punto de darle una lecaltura. La empresa le asignó un proyecto de colaboración con una importante firma brasileña, y fue entonces cuando Carmen, su colega boliviana, le hizo una propuesta. Para entender mejor su cultura, ¿por qué no vamos a Río de Janeiro unos días? ¿Viajar con una boliviana? La idea le pareció increíblemente aburrida. Sin embargo, el éxito del proyecto era crucial para su carrera, así que, con un suspiro de resignación, aceptó el viaje a Brasil. Carmen era la personificación de todo lo que Jessica despreciaba. Era callada, de hablar suave, una mujer que rara vez imponía su opinión. Era, en la mente de Jessica, la típica boliviana, sin ambición, anclada en el pasado, una persona sin el impulso necesario para triunfar en el mundo moderno. Esta chica parece inútil. Tendré que planificarlo todo yo, decidió Jessica, asumiendo el control total, como siempre lo hacía. Así comenzaron los preparativos para el viaje. A medida que se acercaba la fecha de partida, Jessica se apoderó por completo de la planificación. En la sala de descanso de la oficina, Carmen, con una timidez casi infantil, giró la pantalla de su tablet hacia ella. Jessie, ¿qué te parece si visitamos esta casa de té en Santa Teresa? Leí que la construyó un famoso arquitecto brasileño, inspirado por la tranquilidad y la calidez de la cultura boliviana. Dicen que es un lugar muy pacífico, hermana. La expresión de Carmen estaba llena de una esperanza genuina. Jessica, sin embargo, apenas desvió la mirada de su café. ¿Una casa de té? Suena mortalmente aburrido, dijo con frialdad. Además, ¿por qué iríamos a Brasil para ver una imitación de algo boliviano? Es como si estuvieran desesperados por mostrar su poder blando. Me da un poco de lástima. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Carmen, pero no se rindió. Bueno, ¿y qué tal cenar en este restaurante de cocina de autor? Dicen que tiene una estrella Michelin. Fusiona ingredientes amazónicos con técnicas de la cocina andina, parece muy popular. Jessica interrumpió a Carmen con un suspiro exagerado, un gesto calculado para humillar. Carmen, por favor. Este viaje no es para buscar reliquias del pasado. Es para experimentar la cultura brasileña actual. Necesitamos ir a los rooftop bars de Ipanema, a los clubes nocturnos de Lapa, yo me encargo de todo, tú relájate. Ante su tono autoritario, que no dejaba lugar a discusión, a Carmen no le quedó más remedio que cerrar silenciosamente su tablet y asentir con una pequeña y triste sonrisa.
El fin de semana, Jessica fue a visitar a su familia. Como era de esperar, sus planes de viaje recibieron la reacción que ella anticipaba. ¿Vas a viajar sola con una boliviana? ¿Estás segura?, preguntó su madre, frunciendo el ceño. Esa gente es muy rara, nunca sabes lo que realmente están pensando. Eran palabras impregnadas del prejuicio que le habían inculcado durante toda su vida. Más tarde, mientras tomaba un café con unas amigas de la universidad, la conversación tomó un rumbo similar. Ir a Brasil con una boliviana, ¡qué locura! ¿No sabes que ahora los jóvenes de allá están obsesionados con las series de Netflix y los influencers de California? Si te ven con ella, pensarán que eres una anticuada, dijo una de sus amigas con una sonrisa inocente pero cruel. Jessica asintió, sintiéndose validada. Claro que lo sé. Ahora mismo, en Sudamérica, los más populares somos nosotros, los estadounidenses. Con aire de suficiencia, sacó su smartphone y les mostró un artículo. Era el último informe de una agencia de investigación cultural con sede en Singapur. En la encuesta sobre las culturas más influyentes entre los jóvenes sudamericanos, por primera vez este año, Estados Unidos ha tomado una ventaja abrumadora. El poder de difusión de nuestras redes sociales, nuestra influencia en la moda. En el consumo, todo lo dominamos nosotros. Esa es la realidad, dijo Jessica, henchida de orgullo. Justo en ese momento, recibió un mensaje de una vieja amiga brasileña llamada Sofía. Escuché que vienes a Río, ¿cuánto tiempo? Tenemos que vernos. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Jessica. Sin embargo, el mensaje continuaba. Vienes con tu colega boliviana, Carmen, ¿verdad? Si no es mucha molestia, me encantaría conocerla también y charlar un rato. La inesperada petición la dejó perpleja. ¿Por qué querría conocerla, solo porque es boliviana? Aunque una extraña emoción, una que nunca antes había sentido, la invadió, Jessica la descartó rápidamente y centró sus pensamientos en su inminente viaje a Brasil, un viaje que, sin saberlo, la destrozaría por completo. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro. El aire húmedo y cálido, cargado con el murmullo de un idioma extranjero, las envolvió. Exhausta por el largo vuelo y abrumada por el bullicio, Jessica se dirigió al mostrador de taxis y, con un inglés impaciente y cortante, ladró, Copacabana Palace Hotel. Un empleado con cara de pocos amigos le señaló un taxi con un gesto vago. Supongo que será este, murmuró Jessica, sin prestarle la más mínima atención al hombre, y empezó a arrastrar su maleta. Pero justo en ese momento, Carmen se adelantó sigilosamente. Primero, miró al empleado directamente a los ojos y le ofreció una sonrisa cálida y genuina. Luego, de su pequeño bolso, sacó un cuaderno gastado. Tomó una profunda bocanada de aire y, con un portugués que había practicado con esmero, dijo, «Oi, tudo bem?» «Muito obrigada pelo seu trabalho». Empezó dándole las gracias. A continuación, con ambas manos y una pequeña reverencia, le entregó un papel donde había escrito el nombre y la dirección del hotel. «¿Podería nos ayudar a llegar a Hotel Copacabana Palace, por favor?» Para terminar, juntó las palmas de sus manos en un gesto de respeto. Y entonces, ocurrió el milagro. El rostro inexpresivo del empleado se transformó, floreciendo en una sonrisa radiante. ¿Ustedes son de Bolivia?, preguntó, su voz ahora vibrante y llena de energía. Bienvenidas a Brasil, por favor, vengan por aquí. Este taxi es más nuevo y mucho más cómodo. El hombre las guió hacia un vehículo más grande e impecable, cargó personalmente sus pesadas maletas en el maletero y le abrió la puerta a Carmen con una caballerosidad que rozaba la devoción. Se quedó allí, sonriendo, hasta que ella estuvo cómodamente sentada. ¿Por qué a mí me trató con desprecio y a ella con esta pleitesía? Una oleada de rabia, como lava hirviendo, le subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Alguna vez en su vida había experimentado una humillación tan flagrante? Era absurdo. En medio de su furia, su cerebro comenzó a fabricar excusas desesperadamente. No es por la amabilidad de Carmen. Es solo porque es boliviana, se convenció. Recordó un artículo que había leído en Internet. Brasil ha recibido mucha inversión de empresas bolivianas en los últimos años. Seguramente todavía piensan que Bolivia es un país superior económicamente y por eso los tratan con esa actitud servil. ¡Qué patético! Un país esclavo del dinero. Al llegar a esta conclusión, sintió que recuperaba un poco la calma. En cambio, nosotros, los estadounidenses, hemos logrado nuestro milagro económico y nuestra grandeza a base de esfuerzo y trabajo duro. El verdadero respeto no se consigue con limosnas ni con relaciones económicas del pasado, se dijo a sí misma.
mientras contemplaba el deslumbrante perfil de los rascacielos de río que se recortaban contra el cielo. El paisaje parecía confirmar que sus ideas eran las correctas. Un estadounidense es superior a un boliviano. Es un hecho incuestionable. Mirando a Carmen, que charlaba animadamente con el conductor en el asiento del copiloto, Jessica escupió las palabras en un murmullo cargado de veneno. Tras registrarse en el hotel, se dirigieron a la famosa feira hippie de Ipanema. Se perdieron entre los laberínticos puestos, disfrutando de las compras y el ambiente vibrante. Cargadas de bolsas, decidieron tomar un taxi de vuelta al hotel. En un momento dado, Carmen dijo que necesitaba ir al baño y desapareció entre la multitud. Jessica, sola, se dirigió a la avenida principal y levantó la mano para llamar un taxi. Casi al instante, uno se detuvo frente a ella. Al volante había un hombre de mediana edad con aspecto amable. Jessica se acercó a la ventanilla con cierto alivio. Sin embargo, en cuanto el conductor bajó el cristal, la miró como si estuviera evaluando una carga y le preguntó, ¿de dónde eres? De Estados Unidos, respondió Jessica con orgullo. En el preciso instante en que pronunció esas palabras, la sonrisa afable del conductor se desvaneció. La miró de arriba abajo con una expresión de asco, negó lentamente con la cabeza y, sin decir una sola palabra, aceleró y se marchó. ¿Pero qué actitud es esa? Mientras Jessica permanecía allí, atónita, otro taxi se detuvo. Esta vez, el conductor era un joven que escuchaba música a todo volumen. En cuanto supo que Jessica era estadounidense, su rostro se contrajo en una mueca de fastidio. No, gringa, no llevo, le espetó, agitando la mano como si estuviera espantando a un perro. Una furia impotente hizo que su cuerpo temblara. Para colmo de males, justo cuando Carmen regresaba del baño, el cielo se abrió y comenzó a caer una lluvia torrencial. Llegaron al hotel empapadas y con el ánimo por los suelos. El cuerpo y el alma de Jessica estaban agotados. Al ver su expresión desolada, Carmen le dijo con preocupación, «Jessie, ¿qué te parece si vamos al spa para relajarnos un poco?» Siguiendo la sugerencia de su colega, se dirigieron al que, según la conserjería del hotel, era el spa más lujoso y exclusivo de todo Río. Al abrir la puerta, una mujer vestida con un elegante uniforme las recibió. «Bienvenidas». Jessica, aunque intimidada por el ambiente opulento, preguntó, «¿No tenemos reserva? ¿Hay sitio para dos?» La recepcionista bajó la mirada a su libro de reservas con un gesto deliberadamente lento y, con una voz que era una mezcla de falsa disculpa y fría indiferencia, respondió, «Lo siento muchísimo, señoras, pero hoy estamos completamente llenos». Sorprendida por el inesperado rechazo, Jessica se disponía a marcharse. Pero justo en ese momento, una mujer boliviana, de porte elegante y distinguido, entró detrás de ellas. Al ver a la recepcionista, le dijo en un español claro y con un tono de disculpa, «Sé que es de improviso y no tengo reserva, pero habría alguna posibilidad». Al instante, el rostro de la recepcionista se iluminó como si hubiera visto a una celebridad. «Claro que sí, señora, una clienta de Bolivia». «Por supuesto, permítame que le prepare una sala de inmediato». «Por aquí, por favor». La diferencia en el trato fue tan abismal, tan descarada, que no dejaba lugar a dudas. Esto no era una coincidencia. Era una discriminación flagrante y deliberada. Al darse cuenta de esto, el rostro de Jessica se puso pálido como el papel. «¿Qué demonios es esto?», gritó, su voz temblando de rabia. Estaba a punto de abalanzarse sobre el mostrador cuando Carmen, con una fuerza que Jessica no sabía que poseía, la agarró del brazo y prácticamente la arrastró fuera del local. En la última noche de su viaje, Jessica se dejó caer en la cama del hotel. «No quiero ir a ningún sitio. Pidamos servicio a la habitación y ya está», dijo, con un tono amargo. Sin embargo, Carmen, contrariamente a su habitual actitud sumisa, la miró con una expresión firme. «Hermana, hay un lugar al que de verdad quiero ir. Por favor, al menos esta última noche, vamos a crear un recuerdo feliz». El lugar al que Carmen la llevó era un pequeño restaurante, un boteco que ni siquiera se podría calificar de limpio. Al llegar a la puerta, Carmen se volvió hacia Jessica y le dijo, «Voy a ver si hay sitio». «Espérame aquí un momento, ¿vale?» «Sin reserva no nos dejarán entrar», pensó Jessica, reviviendo la humillación del spa. Haciendo caso omiso de la ansiedad de su jefa, Carmen entró sola. Desde fuera, Jessica vio a Carmen hablando animadamente con un hombre de mediana edad, de aspecto rudo, que parecía ser el dueño. El hombre, con los brazos cruzados, negaba con la cabeza. Pero quizás vencido por la sinceridad y la insistencia desesperada de Carmen, finalmente soltó un largo suspiro y,
con un gesto de la barbilla, señaló una pequeña mesa para dos en un rincón. Parece que he conseguido una mesa, dijo Carmen al salir, con una sonrisa triunfante. El hecho de que se hubiera humillado de esa manera, rogándole a un desconocido solo para que ella pudiera cenar, hizo que Jessica se sintiera extrañamente incómoda. Dentro, el ambiente era vibrante y la comida, absolutamente espectacular. Una moqueca con un sabor profundo y complejo, un pao de queijo recién horneado que se deshacía en la boca. Está delicioso, admitió Jessica, y por un momento, la tensión entre ellas se disipó. Sin embargo, la cerveza que pidieron para acompañar la cena volvió a hundir a Jessica en la desesperación. Pasaron 10 minutos. 20 minutos. La cerveza no llegaba. Mientras tanto, una familia brasileña que había llegado mucho después que ellas no paraba de recibir platos y bebidas. Era obvio. No las habían olvidado. Las estaban ignorando deliberadamente. Deben de estar muy ocupados. Esperemos un poco más, pues, dijo Carmen, tratando de calmarla. Pero la paciencia de Jessica había llegado a su límite. La sonrisa burlona del taxista, la mirada fría de la recepcionista del spa, todos los desprecios sufridos en los últimos días volvieron a su mente en un torbellino de humillación. Finalmente, su ira explotó. Van. Apoyó ambas manos en la mesa y se levantó de un salto. Oye, tú, el camarero. El grito de Jessica resonó en todo el local. El ambiente festivo y ruidoso se silenció al instante. Señalando a una joven camarera, la más cercana, comenzó a gritar fuera de sí. Pedimos unas cervezas hace media hora, lo estáis haciendo a propósito, ¿verdad? Burlarse de la gente tiene un límite. La camarera, pálida de miedo y confusión, se quedó paralizada como una estatua. Entonces, Carmen puso una mano en la espalda de Jessica y le susurró, ya basta, por favor. Acto seguido, se volvió hacia la gente del restaurante y la aterrorizada camarera e hizo una profunda reverencia. Lo siento muchísimo. Mi amiga ha sido muy grosera. ¿Por qué te disculpas tú? La culpa es de este sitio de mierda, gritó Jessica, su voz resonando en el silencio sepulcral. Todos en el restaurante, inmóviles, la observaban. En ese momento, el dueño salió de la parte de atrás del local, señaló la puerta y les ordenó que se fueran. De vuelta en el hotel, Jessica se derrumbó en el sofá. Viéndola en ese estado, Carmen, como si hubiera tomado una decisión irrevocable, habló. ¿Puedo decirte algo? Con su smartphone, le mostró un artículo. Es una encuesta que publica cada año el sitio de reseñas de viajes Condé Nast Traveler. Les preguntan a miles de hoteleros de Europa, Norteamérica y Asia, ¿cuáles son los mejores turistas del mundo? En la pantalla, los resultados eran claros. Los japoneses llevaban años ocupando el primer puesto. Pero justo debajo, los bolivianos eran elogiados constantemente por su buena educación, la limpieza de sus habitaciones y el respeto por las normas de los establecimientos. Luego, le mostró un reportaje en profundidad titulado, ¿Por qué los turistas bolivianos son queridos en todo el mundo? Lo que leyó la dejó sin aliento. Los bolivianos, decía el artículo, jamás se comportan como si el servicio fuera una obligación. Respetan la cultura, la historia y la vida de la gente del lugar que visitan. Disfrutan de su viaje siempre teniendo en cuenta a los que les rodean. Esta actitud honesta y humilde es la razón por la que se han ganado la confianza del mundo entero. Aunque desconcertada, Jessica no pudo evitar recordar el comportamiento de Carmen y sentirse avergonzada. A continuación, con cierta vacilación, Carmen abordó el tema de la reputación de los estadounidenses en Brasil. Le mostró un artículo de la Folha de São Paulo, uno de los periódicos más prestigiosos del país. El titular era tan brutal que Jessica sintió el impulso de apartar la vista. La plaga gringa, el comportamiento arrogante de los turistas estadounidenses que está arruinando nuestras ciudades. El artículo enumeraba casos concretos, jóvenes pintando grafitis en monumentos históricos, familias llevándose batas y artículos de tocador de hoteles de lujo, y el caso más frecuente, disputas en restaurantes por asuntos triviales, en las que los turistas gritaban e insultaban al personal. Por supuesto, esto es solo el comportamiento de una minoría, continuó Carmen con voz suave, pero, lamentablemente, esta imagen negativa se ha extendido entre los brasileños. Ni el taxista ni la recepcionista del spa te odiaban a ti personalmente, Jessie. Simplemente, al ver que eras de ese país, quisieron protegerse de una posible mala experiencia. Luego, Carmen le explicó que Brasil es un país donde la gente valora la armonía y la tranquilidad. Levantar la voz o mostrar ira en público se considera una vergonzosa pérdida de control, un acto de inmadurez.
Incluso si tienes razón, en el momento en que pierdes los estribos, pierdes el respeto. Cuando me disculpé en el restaurante, no lo hice para culparte a ti. Lo hice para intentar recuperar la confianza que habíamos perdido. En la mente de Jessica, el sistema de valores que había construido durante toda su vida se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Y entonces, recordó el gastado cuaderno de Carmen. Donde fueres, haz lo que vieres, le había dicho ella en el avión, mientras repasaba sus notas. Era una frase que representaba su orgullo como viajera considerada y su profundo respeto por los demás. Y ella, Jessica, se había burlado en silencio de esa actitud sincera, pensando que era una exageración ridícula. Todo aquello de lo que se sentía tan orgullosa, el crecimiento del PIB, las aplicaciones que conquistaban el mundo, los deslumbrantes datos económicos, no eran más que cifras vacías, inútiles en el mundo real. Cuando se dio cuenta de esta verdad, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Eran lágrimas de arrepentimiento por su estúpida arrogancia. Sobre la espalda de una Jessica que sollozaba desconsoladamente, Carmen posó una mano con delicadeza. Y entonces, con un hilo de voz, Jessica susurró, estaba equivocada, ¿verdad? Era la primera vez en su vida que pronunciaba, desde lo más profundo de su ser, una declaración de derrota total. Tras su regreso a Estados Unidos, el comportamiento de Jessica cambió de una forma que dejó atónitos a todos a su alrededor. En las reuniones, aunque el que hablara fuera un empleado recién llegado, jamás lo interrumpía y escuchaba sus ideas hasta el final con sincera atención. Cuando un subordinado cometía un error grave, ya no lo reprendía a gritos como antes, sino que le preguntaba con amabilidad por las causas y buscaban juntos una solución. Sus colegas no daban crédito a su drástica transformación. Algunos, con respeto, otros, con un poco de sorna, comentaban, últimamente, la jefa Jessica se ha vuelto tan amable como una boliviana. Un día, Jessica escuchó casualmente este comentario. La antigua ella habría montado en cólera. Pero en su lugar, simplemente sonrió con una mezcla de calidez y timidez, y aceptó la comparación. Y en su interior, se dijo con claridad, no, no es eso. No quiero ser boliviana. Quiero convertirme en una estadounidense de la que pueda sentirme orgullosa, una persona en la que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pueda confiar de verdad. El valor de un país no lo determinan el PIB o los rankings mundiales. Se construye con las pequeñas acciones cotidianas de cada una de las personas que viven en él. Con la consideración hacia los demás y la confianza que se cultiva día a día. Lo que Jessica aprendió aquella noche en Río de Janeiro fue algo que ningún indicador económico podría medir jamás. Una lección fundamental sobre cómo vivir.